Hola familia SIF, queremos recordarles e invitar a todos nuestros niños a que puedan hacer parte de las clases virtuales que su iglesia infantil tiene preparado para ustedes. Todos los domingos al terminar nuestra transmisión tendremos un tiempo de enseñanza, alabanza, adoración y muchas manualidades. También recuerda seguir nuestra página de Facebook y ahí tendrás absolutamente toda la información. No se te olvide publicar fotos, ¡te esperamos! El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. Muy buenos días a toda nuestra iglesia carismática familiar. Hoy estamos alegres de estar en sus casas y poder transmitir y poder llevar la alabanza y la adoración hacia sus hogares. Yo les invito a que compartan este link con sus compañeros, amigos, familiares y vamos todos con adoración, con gozo a exaltar ese Dios soberano. Amén. Vamos a decirle que por siempre Él está con nosotros. Amén. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria. Hoy no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche en gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará. La creación hoy te canta, hoy no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Vamos, dile. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche en gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche en gloria yo te daré. Por siempre
nuestro ayudador, nuestro proveedor. Vamos a seguir adorando y exaltando el nombre de Jesús y decirle que Él es grande. Amén. Dios de milagros y amor, sanas y traes salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Te exaltamos a ti, papá. Brillas en la oscuridad, brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Vamos allí desde su casa, vamos a levantar nuestra voz, nuestras manos a ti, Señor. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Oh, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Nadie nos detendrá. Somos victoriosos en ti, Jesús. Gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada día sobre nosotros, Señor.
Gracias por permanecer fiel. Dile en esta mañana al Señor, gracias. Qué bueno es hacer memoria de todas las bendiciones que el Señor ha tenido para con nosotros. Qué bueno ha sido Él, su misericordia es para siempre. Por eso nuestro Dios es digno de ser adorado, nuestro Dios es digno de ser exaltado. Para ti el reconocimiento, Señor. Gracias porque tú eres el Dios que abre camino en medio de la soledad, Señor. Eres el agua de vida, el pan de vida, Señor. Tú has sido nuestro sustento hasta el día de hoy. Has sido nuestro benecer, la roca de nuestra ayuda, Señor. Has sido el Dios fuerte que nos ha sostenido con su mano derecha, la mano de su poder, Señor. Por eso hoy te exaltamos a ti, te adoramos, Señor. Te damos toda la gloria y todo el honor, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús te bendecimos en esta preciosa mañana. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy buenos días, iglesia. Estamos muy contentos esta mañana de conectarnos nuevamente con ustedes a través de este medio. Felices, agradecidos con Dios porque ha sido una semana en la cual hemos visto su misericordia y hemos visto su fidelidad. Y yo sé que en esta mañana todos podemos decir: el Señor es fiel y para siempre es su misericordia. Su palabra dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. No dejemos de deleitarnos en Dios, aunque los tiempos sean difíciles. Él es nuestro deleite y Él es nuestro refugio. Así que agradecidos con Dios, gracias por conectarte. No olvides compartir este link también con tus amigos y familiares para que la palabra de Dios pueda extenderse hasta el último rincón de la tierra, como es la promesa que todos esperamos como iglesia. Así que les bendigo en esta mañana y sé que todas las cosas maravillosas que el Señor tiene preparada para nosotros llegarán a nuestras casas. Es tiempo aún de cuidarnos un poco más, de resistir para que pronto podamos estar en casa y adorarle al Señor. No olvide que fuiste diseñado para amarlo, para adorarle, y necesitamos seguir creciendo en fe. Y la fe crece por el oír la palabra de Dios. Así que quiero que en esta mañana tú prepares tu corazón para oír el mensaje que a continuación recibiremos de nuestro pastor, y sé que te va a fortalecer y va a enriquecer tu vida. Les amamos y les bendecimos. Muy buenos días, amada iglesia. Estamos aquí dispuestos para compartir la palabra del Señor un domingo más en su presencia, comenzando semana, porque hoy es el primer día de la semana, según lo determina las Sagradas Escrituras. Y la iglesia primitiva solía reunirse principalmente el primer día de la semana. Allí estábamos, allí. Hoy nos corresponde estar en casa, disfrutando de la presencia de Dios, pero también disfrutando de esta transmisión que esperemos llegue a vuestros corazones. Vamos entonces a compartir el mensaje en este momento, que he titulado Persevera. Quiero que me acompañe al libro del profeta Isaías, capítulo número 26, el verso número 3. Y dice el texto sagrado de la siguiente manera: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo le invito a que oremos en este instante y le digamos: Padre vuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios de la gloria. Bendícenos en este tiempo, Señor, de disertar, en este tiempo de compartir, en este tiempo, Dios de la gloria, de empoderamiento a través de tu palabra, Señor. Ministranos a través de ella, Señor, que ella misma nos instruya, nos redarguya, Dios de la gloria, nos transforme, Padre, porque creemos, Señor, que toda palabra tiene poder, y especialmente la palabra, Señor, que está consignada en tu texto sagrado, Señor, llamado Santa Biblia. Gracias te damos, mi buen Jesús. Amén y amén. Bueno, nuevamente quiero informarle el tema que voy a compartir el día de hoy, y es persevera. Hay un refrán popular que dice que el que persevera alcanza.
Y yo creo que esto no solamente aplica en el mundo secular, sino que puede aplicar también en el mundo o en la vida espiritual. Rápidamente le voy a impartir el primer principio de este día. El objetivo de toda perseverancia es alcanzar todo lo propuesto sin claudicar en el intento. Cuando uno estudia el término perseverar o perseverancia, este término viene de un griego y es el griego procrastere, que literalmente significa ser intensivamente fuerte. Perseverar significa soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Hablar de perseverancia es hablar de firmeza. Hablar de perseverancia es hablar de constancia en la consecución de algún objetivo propuesto o de algún objetivo que tú y yo nos hemos trazado. Perseverancia también tiene que ver con la actitud, con la clase de pensamiento de continuar insistiendo en aquello que todavía no hemos alcanzado, pero que ciertamente creemos que se irá a alcanzar. No podemos confundir la perseverancia con la obstinación, porque perseverancia significa firmeza, perseverancia significa constancia, a diferencia del término obstinación, que significa testarudez o significa terquedad. Alguien dijo en una ocasión que las grandes obras no son hechas con la fuerza, sino que las grandes obras son hechas con la perseverancia. Ahora, la pregunta que podemos preguntarnos en este día es la siguiente: ¿en qué debemos perseverar? Y uno debe perseverar en muchas cosas. Y podíamos en este momento hablar de muchos asuntos de la vida terrena, de la vida secular. Pero quiero enfocarme básicamente en la perseverancia de los asuntos netamente espirituales, que nos compete a cada uno de nosotros como creyentes, como personas que hemos encontrado el camino de la verdad. Como dice la palabra, conocimos la verdad y esa verdad nos hizo libres de muchos asuntos que lastimosamente anteriormente nos tenía atados. Entonces vamos a mencionar a través de este disertar o de este compartir de la palabra 4 cosas en las cuales tú y yo debemos perseverar. Número 1, hay que perseverar en la oración. El libro de los Hechos, capítulo 1, el verso número 14, dice la palabra del Señor textualmente: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Creo, sin temor a equivocarme, que la oración constituye en el centro, constituye el motor de nuestra fe cristiana. La iglesia naciente en Pentecostés tuvo su comienzo en la perseverancia de la oración. La Biblia dice que era un grupo como de 120, que unánimes se reunieron en un lugar, aposento alto, para orar, para clamar, para buscar, para suplicar la presencia de Dios, pero sobre todo el cumplimiento de la promesa del Padre y lo que Jesús les había recomendado en Hechos capítulo 1, el verso número 8, que no se fueran de Jerusalén hasta que ellos fuesen investidos del poder de lo alto. Y usted analiza a partir de Hechos capítulo 1, cuando entramos al capítulo número 2, encontramos que se materializó lo que ellos venían pidiendo, lo que ellos venían clamando, porque en esos capítulos dice la palabra que estaban todos juntos, estaban ahí reunidos, unánimes, en oración, hasta que de repente un viento fuerte golpeó aquella casa, un viento recio, y fue el Espíritu Santo que les estaba llenando, y fue el Espíritu Santo que les estaba tocando. Y pude comprender entonces lo siguiente, que no hay nada que una oración perseverante no pueda darte. Se lo vuelvo a repetir, no hay nada que una oración perseverante
no pueda darte. Por eso el apóstol Pablo escribe en la carta de Colosenses, capítulo 4, en el verso número 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y cuando uno quiere traducir lo que el apóstol Pablo está diciendo, está hablando de oraciones largas, está hablando de una oración continuada, está hablando de una oración persistente, está hablando de una oración constante. Porque si usted analiza, él dice, velando, perseverando, con acción de gracias. Es cierto que lo importante de una oración es que ésta nunca nos falle, porque siempre estamos a la expectativa de recibir una respuesta de parte de Dios. Pero cuando nosotros perseveramos, significa que nos mantenemos firmes, que nos mantenemos constantes, que no nos desmotivamos, que no nos desalentamos a pesar de que inicialmente no veamos los resultados. Porque quizás al principio yo escucho mucha gente decir, pastor, pero yo he venido orando por algún tiempo, he invertido varias horas pidiéndole al Señor por algo en particular, pero hasta este momento no he hallado la respuesta. Pero la respuesta te la estoy dando el día de hoy, porque para ello requieres proscastere, es decir, perseverancia en aquello que te has propuesto. Por eso el mismo apóstol Pablo decía en la carta a los Efesios capítulo 6, el verso número 18, orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica en el Espíritu, y velando en ello con mucha perseverancia. Es decir, no puedes desmayar, no puedes claudicar. Y yo creo que en este punto vale la pena recordar una parábola que Jesús enseñó en los evangelios, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. La parábola comienza enseñando lo siguiente, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y creo que siempre hemos dicho que es mejor orar siempre para no desmayar y no desmayar por falta de oración. Esta parábola da la enseñanza de una mujer que ha perdido su marido. Era viuda, pero que venía ante aquel juez, pero que este juez era injusto. Pero ella pretendía que este juez injusto le hiciese justicia. Sin embargo, este juez no le hacía justicia en cuanto a su adversario, en cuanto a aquella persona que le era gravoso para ella. Sin embargo, esta mujer venía constantemente, venía de manera recurrente, hasta que al final el juez injusto pensó y dijo, le voy a hacer justicia. Pero en mi interior yo pensaba que no le iba a hacer justicia porque este fuera justo. Le voy a hacer justicia por lo siguiente, porque yo no temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres. Sin embargo, esta viuda me es molesta, esta viuda me incomoda. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Luego Jesús extrae la enseñanza de esta parábola y nos enseña lo siguiente. A través de una pregunta Jesús formula, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Acaso ese Dios se tardará en responderle? ¿Sabe cuál es la respuesta al interrogante planteado por Jesús? La respuesta es la siguiente: os digo que pronto les hará justicia. Querido amigo, querida familia CID, si vienes orando por algún asunto en particular, pidiéndole a Dios, clamando, intercediendo, perseverando, tengo una buena noticia esta mañana para darte. Pronto el Señor te hará justicia, porque ciertamente el Señor ha escuchado cada una de tus oraciones. Nunca pienses que tu oración ha fallado. Y le voy a enseñar, para ir cerrando este primer punto,
el siguiente principio: la oración que falla no es la que no se hace, sino la que no se persevera. Es decir, esto significa que no es aquella oración que dejé de hacer, sino aquella oración que has dejado de perseverar. Segundo, ¿en qué debemos perseverar? Debemos perseverar en el temor a Dios. Proverbios capítulo 23, el verso número 17, dice la palabra del Señor lo siguiente: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Para nadie es un secreto que las Escrituras nos exhortan de manera reiterativa que todos debemos temer a Dios. El problema radica es que muchos creyentes no tienen claridad sobre lo que es temer a Dios, porque algunas personas pensarán que temer a Dios es simplemente sentir miedo. Mire, el proverbista nos enseña en este Proverbios, lo primero, a no tener envidia de los pecadores y por lo tanto perseverar todo el tiempo en el temor a Dios. Lo cual me indica que el mayor obstáculo que tiene todo creyente para temer a Dios es el pecado y es el mal. Porque regularmente nos envolvemos en un mundo que implica aflicción, en un mundo que quiere arrastrarnos a través de todas las tentaciones y quiere arrastrarnos a través de todos los parámetros que el mundo establece para este mundo. Y es aquí entonces donde usted y yo nos preguntamos entonces en qué consiste verdaderamente temerle a Dios y por qué perseverar en ello, según lo que recomienda el proverbista. Lo primero que tenemos que decir al respecto es que temer a Dios no es sentir miedo hacia Dios, no es sentir pánico hacia el juicio de Dios. Bíblicamente hablando, temer a Dios significa tres cosas. Número uno, honrarlo. Número dos, reverenciarlo. Y número tres, obedecerle. No existe una mejor explicación para hablar acerca del temor a Dios sin aplicar estos tres principios. Cuando se le teme a Dios, se le honra. Cuando se le teme a Dios, se le reverencia. Y cuando se le teme a Dios, se le obedece. En ninguna manera temer a Dios es sentir pánico, sentir terror o sentir miedo. ¿Por qué te digo esto? Porque usted, ¿cómo puede anhelar a un Dios al cual le teme, al cual le genera pánico, o a un Dios al cual a usted le genera terror? Es como decir que usted ama a su cónyuge simplemente porque le teme, o simplemente usted está allí porque siente pánico. No podría disfrutar de su compañía, cuando la compañía de Dios para nosotros debe ser un deleite y no un terror. Y yo creo que le voy a dar en esta mañana tres explicaciones de lo que es verdaderamente temer a Dios. La primera, temer a Dios es aborrecer el mal. Mire, en Proverbios capítulo 8, el verso número 13, dice la palabra que el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa se deben aborrecer. Nadie puede decirme, pastor, yo temo a Dios amando el mal. Así de sencillo. Si usted es el tipo de persona que todavía ama las cosas malas, difícilmente podrá decirme o afirmarme que usted le teme a Dios. Porque nadie podrá decir temer a Dios si no ha aprendido primeramente a aborrecer el pecado en su vida. Y es ahí donde empezamos a comprender que le tememos a Dios. Cuando despreciamos el pecado para amar a Dios. Cuando pretendemos apartarnos del mal para seguir el bien. Y es básicamente ese es uno de los primeros principios.
del temor a Dios. Yo sé que el proverbista dice que el mayor principio del temor a Dios es la sabiduría, pero en esto hay sabiduría, que usted y yo como creyente buscamos a Dios porque le amamos y nos apartamos del mal. La segunda explicación de qué es temer a Dios es que temer a Dios implica servirle. Mira, cuando uno lee, por ejemplo, la carta a los Hebreos, capítulo número 12, en el verso número 28, dice la palabra que así nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante aquella gratitud sirvamos al Señor con temor y reverencia. Si usted se da cuenta, si verdaderamente teme o no teme a Dios, la respuesta es, la segunda razón o la segunda explicación es cuánto estás dispuesto en servirle a Él. Cuando tú le temes a Dios, le agradeces a Dios. Y cuando le temes a Dios, buscas agradarle de cualquier manera. Y la mejor forma de agradarle a Dios es a través del servicio. Es como cuando la mujer que honra o el esposo que honra a su esposa, la respeta, la considera y la llena de atenciones. Por eso así lo dice la carta a los Proverbios. Sirvamos pues a Dios con temor y con absoluta reverencia. Y la tercera explicación en la cual yo puedo comprender qué es temer a Dios es cuando usted y yo aprendemos a guardar los mandamientos. Miren, incluso creo que tengo el versículo aquí en pantalla. Eclesiastés capítulo 12, el verso 13 dice la palabra, que el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El sabio Salomón un día tuvo que reconocer que el fin de toda la vida es temer a Dios. Y en ello usted y yo tenemos que aprender a perseverar, a estar firmes, a estar constantes a pesar de las circunstancias, a pesar de las tentaciones. Por eso definía claramente al comienzo de esta disertación que perseverar significa firmeza, que perseverar significa permanencia, que perseverar implica soportar. Es decir, nada podrá moverme. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos decía, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tener una fe inamovible. Temer a Dios implica las tres explicaciones que ya les compartí. Por eso comprendemos esto por la palabra. Entonces, permíteme terminar este segundo punto con el siguiente principio. No le temas a Dios por lo que Él pueda hacerte. Teme a Dios por lo que tú puedes hacerle. Así de sencillo. Tercero, ¿en qué más debemos perseverar? Debemos perseverar en la palabra. El Evangelio de San Lucas me habla de una parábola, que yo sé que usted quizás la ha leído o la ha escuchado muchas veces. Y es la parábola del sembrador. Y Lucas capítulo 8, el verso número 15, dice la palabra, en esta partecita de esta parábola, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Creo que no existe una mejor manera de definir la perseverancia en la palabra que la que le voy a compartir a continuación. Perseverar en la palabra es retener, guardar y poner en práctica la palabra oída. Así de sencillo. Porque algunas personas dirán, perseverar la palabra es leerla. Perseverar la palabra es estudiarla. Perseverar en la palabra es cargarla. O perseverar en la palabra es tenerla. Y aunque todas estas cosas que usted está mencionando pueden ser buenas, eso no es un indicativo de que usted esté perseverando en la palabra.
Perseverar en la palabra es cuando usted la retiene, cuando usted la guarda, cuando usted la pone en la praxis, cuando la llevamos a la práctica. Por eso el versículo que acabamos de leer, vuelvo y repito, corresponde a esa parábola del sembrador. Porque cada palabra que usted escucha, cada palabra que se predica es como una semilla. Hoy yo soy ese sembrador quien le trae una palabra. Y esta palabra y esta parábola es una alegoría literal de la palabra de Dios. Y como esta opera en aquella persona que lo recibe, particularmente y principalmente en su corazón. Porque aquí mismo Jesús está diciendo que aquellos que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Aquí hay varios términos o varias figuras que vale la pena estudiar. Encontramos la semilla, encontramos unos terrenos, encontramos al sembrador. Ahora, la semilla no es otra cosa que la palabra de Dios, que quiere hacerla germinar en nuestros corazones. Los terrenos representan nuestros corazones, de quienes reciben esa semilla, de quienes reciben esa palabra. Y el sembrador son todos aquellos que sembramos esa palabra. Pero también encontramos en esta parábola, para hacérsela corta, 4 terrenos. El primer terreno es junto al camino. El segundo terreno son los pedregales. El tercer terreno son los espinos y el cuarto terreno son la buena tierra. Estos 4 terrenos representan nuestro corazón. Jesús mismo lo estaba explicando en este pasaje. Entonces dice que parte de esa semilla que el sembrador había sembrado cayó inicialmente junto al camino. Pero ¿qué ocurrió con aquella semilla que cayó junto al camino? La Biblia dice, el Evangelio de Lucas, que vinieron las aves y se comieron la semilla. Por lo tanto, este primer terreno junto al camino, que representa el corazón de cualquier persona, representa al creyente que no profundiza en la palabra. Por eso viene el malo y arrebata lo que se ha sembrado en su corazón. Uno quisiera que todas las personas, cuando reciban la semilla o la palabra, profundizaran en ella. Pero la gran mayoría, lastimosamente, la exteriorizan. Es decir, no la profundizan, no la guardan, no la retienen y mucho menos van a pretender ponerla en práctica. Ese es el tipo de creyente que dice, pastor, a mí me encanta escuchar sermones, me encanta escuchar a algunos predicadores en particular, cómo me gusta cómo habla fulano de tal, cómo me gusta aquel cómo enseña, cómo me gusta cómo usted comparte. Pero esa palabra lastimosamente se queda en ese terreno que es el corazón junto al camino. Quizás usted la recibe, pero después de un tiempo viene el malo, representado aquí en un ave del cielo, viene y arrebata la semilla y al final esa palabra nunca profundiza en su interior. El segundo terreno que menciona la parábola del sembrador son los pedregales. Y me gusta de la parábola del sembrador porque los discípulos no lo entendieron, pero Jesús mismo se las explicó. Y entonces Jesús les explica, mira, esa semilla que cayó junto a los pedregales son aquellos que inicialmente reciben la palabra con gozo. Pero como esa palabra junto al pedregal no echa raíz, sino que esa palabra al no echar raíz es corta de duración. Ese es el tipo de creyente que escucha una palabra y sale emocionado del servicio, sale emocionado a través de una administración o a través de una transmisión. Hay aquellos que dicen, un pastor, qué palabra tan bonita, qué palabra tan buena, pero después de un tiempo viene la prueba, viene la aflicción, tropiezan y caen, pero al final no produce ningún tipo de fruto. Y la razón por la cual no produce fruto es porque sencillamente o llanamente no ha echado raíz. Y al final esa semilla termina perdiéndose. Entonces Jesús habla de un tercer terreno. Y este tercer terreno corresponde a los espinos. Y como corresponde a los espinos,
Jesús explica entonces luego, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y al final cuando crecieron los espinos, ahogaron la semilla. Y hace referencia, porque Jesús mismo lo explica, a los afanes, a la ansiedad de este siglo, a todas las situaciones que el mundo nos trae, que quieren ahogar la semilla, que impiden que esta semilla genere fruto, porque no puede, porque la gente está demasiado ocupada, porque la gente está demasiado estresada, porque la gente no tiene tiempo para escudriñar, para recibirla, para ponerla en práctica. Pero al final Jesús habla de un cuarto terreno, y es ese terreno que él denomina buena tierra. Y él lo explica en el Evangelio de Mateo capítulo número 13, en el verso número 23, que entonces más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce al 100, y produce al 60, y produce al 30 por uno. Y de aquí la importancia de perseverar en la palabra. ¿Por qué la importancia? Porque todos sabemos que en algún momento quizás nuestro corazón hace parte de ese primer terreno junto al camino. En muchas ocasiones quizás nuestro corazón pueda ser parte de ese segundo terreno de los pedregales, o en el peor de los casos puede ser parte de ese terreno de los espinos. Nuestro corazón tiene que estar plenamente preparado para hacer esa buena tierra, para que cuando el sembrador lance la semilla, esa semilla pueda producir y produzca y dé resultados, como mismo Jesús lo enseña. Esos resultados pueden ser al 30, al 60 y al 100 por uno. Y todos queremos que toda palabra lanzada pueda ser prosperada. Hay gente que dice: pastor, yo recibo esa palabra, pero primeramente no ha preparado su corazón, porque su corazón quizás todavía no ha sido adaptado para hacer esa buena tierra. Por eso tenemos que perseverar, y perseverar implica preparar nuestros corazones para que esta palabra pueda producir al 30 o conforme el Señor ha enseñado. Entonces aprenda el siguiente principio. El fin de perseverar en la palabra de Dios es dar fruto, así de sencillo. La persona perseverante en la palabra de Dios siempre dará un resultado y siempre dará un fruto. La segunda carta de Juan capítulo 1, el verso 9 dice textualmente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y ese tiene al Hijo. De ahí la importancia, vuelvo a repetir, de perseverar en la palabra. La persona que persevere en las enseñanzas de Jesús, la persona que persevere en las enseñanzas de la palabra, tiene a Dios y persevera en la enseñanza, persevera en la doctrina, persevera en la instrucción y la pone en práctica. Es el tiempo de perseverar en la palabra del Señor. Cuarto y último, ¿en qué debemos perseverar? Mateo 24, verso 13 dice la palabras textuales de Jesús: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar en la salvación. Perseverar en la salvación. Yo comprendo por la palabra de Dios que la salvación es el regalo más grande que el Señor ha otorgado, Dios Padre ha otorgado al hombre. Gracias al sacrificio de su Hijo amado en la cruz del Calvario. Rápidamente le voy a decir lo siguiente. La Biblia dice que el hombre, por causa del pecado, estaba condenado a vivir eternamente sin Dios. Y el hombre estaba condenado a lo que la Biblia denomina la muerte eterna, una separación definitiva del Señor. Recuerda lo dicho por el apóstol Pablo
a la carta de los Romanos. Por cuanto todos pecamos, o habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, para esto apareció el Hijo del Hombre, para traernos salvación. Por gracia, nosotros somos salvos. Eso lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Pero solamente es posible recibir la salvación cuando el hombre reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado y acepta a Jesús como su Salvador. Y lo confiesa, como Pablo enseña en la carta a los Romanos capítulo 10, el verso número 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora bien, ya conociendo un poco acerca de lo que es la salvación, la pregunta es la siguiente: ¿por qué Jesús enseña que el que persevere hasta el fin, éste será salvo? Y la respuesta es la siguiente, o es muy sencilla. Es más, uno ve algunos ejemplos en la Biblia, que mucha gente empezó a seguir a Dios, y usted va a encontrar por allá en los evangelios textualmente que muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Es ahí donde pude entender que la salvación requiere perseverancia. Mire, no solo porque la salvación implica de que el Señor te está guardando para cosas mejores. Por eso Jesús, cuando está mencionando todo lo que escatológicamente representaba, Mateo capítulo 24, Él advertía acerca de lo siguiente, de que la vida cristiana no se trata simplemente de un comienzo, sino que la vida cristiana se trata de un final. Es más, la vida cristiana consiste en vencer y no ser vencido. Por eso el apóstol Pablo denomina la vida cristiana como una carrera y denomina la vida cristiana como una batalla que se tiene que correr, pero también que se tiene que luchar. Y por eso usted va a encontrar un texto por allá en el libro de Apocalipsis que dice textualmente: y al que venciere no sufrirá el daño de la muerte segunda, que es la condenación final. Pero para ello hay que vencer, pero para poder vencer hay que perseverar. Y yo creo que esto abre uno de los grandes debates relacionados con el tema de la salvación respecto de un cristiano. Y el gran debate es el siguiente: ¿un cristiano puede o no perder la salvación? Y esto es uno de los debates antiquísimos que se han dado desde el punto de vista teológico. Lo primero que yo creo que uno tiene que definir es qué es un cristiano. Porque es que un cristiano no es aquel que haga una oración. A veces la gente cree: ay, ya se convirtió al cristianismo porque hizo la oración de fe. Ese es el comienzo. Pero el hecho de que una persona ya hizo una oración no significa que ya sea un cristiano. Como tampoco un cristiano es aquel que dice que cada 8 días se congrega o que simplemente coloca el medio para ver esta transmisión. O decir de que un cristiano entonces es una persona que ya lleva una religión. Eso no es un cristiano. ¿Qué es un cristiano desde el punto de vista bíblico? Un cristiano es un seguidor, practicante de la vida y de los pasos de Jesús, que lo identifica con un maestro, que está siguiendo sus pisadas, que aprendió de Jesús la fe y la mansedumbre, que entendió que tiene que vivir de manera diferente. Un cristiano es aquella persona que ha sido transformada, que ha sido cambiada, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Un cristiano es una persona redimida. Un cristiano es una persona justificada. Un cristiano es una persona perdonada a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz.
Un cristiano es una persona que ha sido marcada y sellada por el Espíritu Santo. Yo sé que muchos suelen decir que son cristianos, pero viven como vive el diablo. Un cristiano es aquel que vive como vivió Jesús. Por lo tanto, puedo concluir que un verdadero cristiano no puede perder la salvación. Pero para que él no la pierda, debe perseverar. Porque si no se persevera, la pregunta sería, ¿cómo podrá ser salvo? Rápidamente le voy a decir algo. Yo no comulgo con la postulación calvinista de lo que Calvino define como la gracia irresistible. Y esa postulación concluye es que si uno es salvo, puede ser siempre salvo. Si así fuera, en la Biblia no encontraríamos tantos versículos que nos invitan a cuidar la salvación y a perseverar en la salvación. Como en una oportunidad enseñó el apóstol Pablo: ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Y en la carta a los Hebreos, el apóstol dice, capítulo 2, verso número 1: por tanto, es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y él dice que no sea que nos deslicemos. Y saltando al verso número 3, el mismo escritor dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual ha sido anunciada primeramente por el Señor y ha sido confirmada por aquellos que le oyeron? Termino con esto, iglesia. Perseverar en la salvación no es cómo comienzas, sino cómo terminas. No es el inicio lo que me define, sino es el final. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, la cual se cree que es la última carta escrita antes de ser ejecutado, Pablo dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, y dice la palabra que ha alcanzado su premio y su galardón. La vida cristiana no es para aquellos que participan. La vida cristiana es para aquellos que perseveran. Y la vida cristiana son para aquellos que vencen. Por eso un término recurrente en el final de los tiempos es: al que venciere. Hay que vencer. Pero para vencer, sin duda alguna, hay que perseverar en Cristo Jesús. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias porque hoy hemos entendido y comprendido lo que significa procastere, perseverancia. Perseverancia es permanencia, estar de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento, Señor. Perseverancia tiene que ver con soportar. Perseverancia tiene que ver con ser intensamente fuerte. Perseverancia, Dios de la gloria, es permanecer. De eso se trata la perseverancia. Persevera en la fe. Persevera en medio de las pruebas. Persevera en las tentaciones. Persevera en la oración. Persevera en todo tiempo. Persevera en la palabra. Persevera en el temor de Dios. Persevera en la salvación. Yo quiero invitarles en esta hora que es un tiempo para perseverar. Es un tiempo para soportar. Es un tiempo para resistir. Es un tiempo para permanecer. Es un tiempo para vencer y no ser vencido. Para derrotar y no ser derrotado. Para perseguir y no ser perseguido.
para alcanzar y no ser alcanzado. Hoy quiero, Señor, perseverar en todo tiempo, perseverar en toda hora, seguir adelante, Dios del cielo. Aunque los días y los tiempos sean difíciles, estoy dispuesto, Señor, a perseverar, a continuar, a avanzar hasta poseer y hasta conquistar. Levanta tus manos allí donde te encuentras. Quizás no estás en este lugar con nosotros, pero estás allí en tu casa, estás quizás en la oficina, no sé dónde te encuentres el día de hoy, o en tu cuarto, en tu alcoba. Recibe esta palabra y junto conmigo y con todos nosotros adoremos al Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias, Espíritu Santo del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres fiel, Señor. Tú eres bueno, Dios de la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Tú eres bueno, Señor. Antes de respirar, soplaste. Gracias, Jesús. Has sido tan bueno para Tú permaneces fiel, Señor. Tu misericordia es grande. amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, no merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Te adoramos, Jesús, porque entregaste tu amor en aquella cruz por nosotros. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Tú has sido tan bueno para mí. Cuando no me vi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Dilo conmigo. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme. Desde tu casa también puedes proclamar y decir que no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que
que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Aleluya, Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado. Como dice tu palabra, me has amado con amor eterno. Y con amor eterno, Señor, me has perdonado. Hoy es un tiempo, Señor, para avanzar. Hoy es el tiempo, Dios de la gloria, para perseverar. El objetivo de toda perseverancia es alcanzar todo lo propuesto sin claudicar en el intento, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo del cielo, por tu gloria y tu bendición. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno, iglesia, la invitación se define en una sola palabra: persevera hasta alcanzar. Bueno, mi amada iglesia, bendecidos en esta mañana, contentos, agradecidos con Dios, porque Dios es bueno. Y hasta aquí el Señor nos ha bendecido y esperamos que el Señor continúe bendiciéndonos. Confiamos de que la gran mayoría de creyentes puedan seguir en la pie de lucha, como se dice coloquialmente, en cuanto al tema de la fe. Que no se pierda ni uno, sino que podamos perseverar hasta poder, obviamente, obtener el premio o el galardón. Así que les motivamos a continuar y a perseverar, a persistir y a soportar todo aquello que aparentemente o humanamente pueda ser insoportable. Bueno, amados, creo que no siendo más, nos vamos a ir despidiendo sin antes decirle que la obra del Señor continúa. La predicación, la evangelización, consejerías, la oración, los ayunos y todas nuestras responsabilidades como verdaderos creyentes también continúan. En el poder compartir cada vez que usted se pueda conectar con nosotros es de gran bendición. Y les invito también a través de su mayordomía y de su economía, serle fiel a Dios. Yo bendigo, porque como alguien decía en una oportunidad, en los tiempos difíciles tú te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos, como también en los tiempos difíciles te das cuenta verdaderamente quiénes son verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, verdaderos hombres y mujeres que amamos o que aman a Dios. Es allí. Y este es un tiempo para permanecer y continuar. Muchas gracias a todos aquellos que, a pesar de que el templo ha estado cerrado, han sido fieles con su economía y con su mayordomía. Que el Señor les multiplique y les bendiga enormemente. No siendo más, nos despedimos sin antes decirles que les amamos y que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios.